Continuamos, Claudio Levy, vamos a Sí. presentar a nuestro primer invitado. Sí, la verdad que hay, a ver si podemos ayudar, si a Tete Clavel nos ayuda a interpretar Sí. qué es lo que ha pasado, qué se viene. Vamos a ir charlando con él. Bienvenido a Redacción San Juan, a Tete. Es un gusto estar con ustedes hoy. ¿Qué pasó esta semana? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, en economía las cosas se encadenan, ¿no es cierto? Bien. O sea, las cosas no ocurren por casualidad, sino que hay una causa anterior. A pesar de que no son como las ciencias naturales o la física, que dado un hecho, inexorablemente se produce otro. Por ejemplo, yo tiro una piedra para arriba, cae Va a caer, 9,8 seguro. metros por segundo. En las ciencias sociales existe la tendencia de que dada una situación determinada se produzca una consecuencia, ¿no es cierto? O sea, si aumenta el ingreso nacional es probable que aumente el consumo, pero es una tendencia, puede aumentar mucho, poco o nada, depende de la situación política y social, porque Bien. economía es una ciencia social, es una ciencia política, pero básicamente lo que estudiamos son las conductas sociales, las conductas humanas, que son conductas económicas en su mayoría. Bueno, ustedes piensen qué es lo que nos hacen vinculado con la economía en el día y van a ver que es muy poco. Todo está vinculado hasta ir a la iglesia tiene un contenido económico, por las propinas, por el apoyo, por lo que sea, ¿no es Bien. cierto? Así que bueno, esta es la consecuencia de un plan equivocado, ¿no es cierto? Básicamente el plan se planteó mal, basados en promesas electorales que después no se cumplieron, ¿no es cierto? O sea, la lluvia de inversiones, la pobreza cero, bueno, todas esas consecuencias no se dieron. Pero después había que empezar a cumplirlas, o sea, o por lo menos a dar la versión oficial de por qué no se daban las cosas. Ellos diseñan un plan basado en un diagnóstico viejo de los neoclásicos. No he hablado de liberales, neoliberales todavía, sino neoclásicos, que dicen que los problemas de inflación se corrigen modificando la demanda, ¿no es cierto? O sea, chico la demanda o aumento la oferta, los precios van a bajar. Bueno, esto se dejó librado siempre en la teoría de los neoclásicos al mercado. O sea, ellos dicen, es el mercado el que determina. Con la crisis del 2008, los países que realmente estudian la economía, yo viajo a Estados Unidos, sobre todo a Florida, para hablar 2008, de alguna... Lehman Brothers. ¿Cómo? Lehman Brothers. Sí, Y en la 2008... hipoteca superprime. Sí, o sea, los subprime, todo el problema de las corporaciones financieras. Bien. Que le pretendieron dar un golpe y lo dieron, pero fracasaron. Lo que pasa es que hubo un antecedente cuando Soros a Inglaterra le modifica el valor de la libra. O sea, bueno, a partir del 2008 aparece un actor que es fundamental en esta historia, que es el Estado. Ya lo había marcado Keynes en 1936, cuando salvó a Estados Unidos y al capitalismo de una crisis incentivando la demanda, básicamente a través de un plan de obras públicas. Bien. Después los yanquis entendieron de que ese plan de obras públicas era más eficiente si lo hacían a través de guerra, ¿no es cierto? Estados Unidos tuvo en el siglo XX 152 intervenciones armadas haciendo guerra, o alguno que no tenía guerra para hacer hizo la guerra de las galaxias, ¿se acuerdan del famoso tema de Reagan? Bueno, aparece un nuevo paradigma en la economía, cómo juega el Estado en las variables económicas. Entonces el Estado puede producir, a lo Maduro no sirve, Claro. puede ser como China, que participa asesorando, dirigiendo, actuando, ¿no es cierto? Y todos los países desarrollistas, desarrollados, Sí. las del G8, tienen todas políticas económicas que tratan de incidir en las variables económicas. O sea, interviene prestando, asesorando, dirigiendo, interviniendo. Ojo, Estados Unidos, por ejemplo, que es el país más proteccionista del mundo,
cuando no puede poner argumentos fiscales, por ejemplo, aumentar los derechos de importación o las tasas de estadística o lo que sea, da excusas relativas a la calidad. Por ejemplo, el Departamento de Sanidad, que no está bien, el Departamento... Bueno, o sea, la intervención del Estado es fundamental. Fundamental. Esto no ha sido tenido en cuenta en el plan. En la Argentina. En la Argentina. No. Por ejemplo, Chile hace intervenir más al Estado, porque ustedes van a invertir en Chile y le dicen, bueno, las condiciones son estas, tiene que mantener el capital durante un año, el encaje que le vamos a pedir es de tanto y después sí lo pueden sacar. Acá no, se deja librado a la acción de oferentes y demandantes. Bueno, después aparece el neoliberalismo, ¿no es cierto?, que viene con un modelo financiero atrás. O sea, el liberalismo privilegia la generación y la actuación del dinero por sobre la producción de bienes. Esto es fundamental. Argentina optó por un modelo neoliberal que ha fracasado en el mundo. Los últimos que se han dado cuenta son los alemanes, ¿no es cierto?, pero los griegos, bueno, hemos tenido muchos ejemplos, incluso Argentina, ¿no?, porque Argentina ha tenido todos los males económicos que pueden existir en economía. Hiperinflación, hiperrecesión, hiperdefault, bueno, hiperdesempleo, ¿no es cierto? En consecuencia, nosotros somos un país que es para estudiarlo, el día que se estudie economía a distancia, bueno, y Argentina, bueno, tuvo todas las enfermedades, todas. Somos un ejemplo de todo. Y todas están también vinculadas por la política, ¿no es cierto? El problema de Argentina yo creo que empieza a partir del golpe de Estado que le dan a Irigoyen allá por 1930, donde se rompen reglas de juego y ya dejamos de ser un país creíble, ¿no es cierto? Cuando hay ruptura, ustedes analizan los países del mundo que crecieron, todos tuvieron estabilidad jurídica y todos tuvieron estabilidad institucional. O sea, porque economía es creer que va a pasar algo, porque las expectativas son casi tan importantes como las realidades en economía. Por eso, en el discurso de Macri, habla siempre de expectativas, porque no puede mostrar realidades, porque las realidades son un desastre, no acertaron una. En consecuencia, una expectativa favorable genera una decisión económica favorable. Por ejemplo, consumir, por ejemplo, invertir, exportar, tecnificarse, son definiciones que salen de las expectativas, sobre todo, porque nadie sabe en definitiva qué es lo que va a pasar. De ahí es el discurso motivacional del presidente. Sí, creo que es la inspiración de Barba de prometer, aunque sea increíble que la gente entienda y lo apoya. O sea, la gente quiere creer, en Argentina quiere creer en algo. O necesita creer, ¿no? Necesita creer. Claro. O sea, nosotros hemos tenido demasiadas malas noticias en los últimos tiempos y demasiadas defraudaciones, por ejemplo, el megacanje, los corralitos, el corralón, hemos tenido todas esas que complican y hacen que Argentina sea poco creíble. Atete, y esta semana los mercados reaccionaron mal al discurso motivacional del presidente. Sí, digamos, toda esta historia de descripción de la situación llevó primero a un diagnóstico equivocado, ¿no es cierto? O sea, decimos, los problemas de Argentina son esto, tomando lo que es la teoría económica vieja, ¿no es cierto? En una charla en Córdoba alguien me dijo, yo dije, no tienen sustento teórico las afirmaciones del gobierno. Entonces me dice uno, no, sí, es John Stuart Mill, que actuó en alguna época, y le digo, mire, el discurso de el libro de John Stuart Mill se publica en 1848. Claro, si alguien piensa que algo que se escribió hace 150 años puede servir ahora, estamos hablando de 6 o 7 años con respecto al nuevo paradigma. Bueno, toda esa actitud generó una desconfianza. Los diagnósticos equivocados del gobierno, las promesas no cumplidas, que son las que más le duelen a los que están dependiendo de decisiones oficiales. Errores en cuanto a políticas, por ejemplo, quien exporta en Argentina, un país que necesita divisas, por ejemplo, yo exporto algo a Austria, puedo dejar la plata en Austria sin ingresarla a través del Banco Central. O sea, entonces
estoy diciendo que me faltan divisas. Y puede liquidar en cualquier momento. En cualquier momento. No tiene que ser inmediato. O no la liquida. O no liquida o la deja fuera. O la deja fuera. O sea, la elevación de las tasas de interés, el tomar un déficit del sector público y endeudarse para pagarlo en vez de emitir o de hacer alguna alternativa de deuda interna en pesos, Sí. ¿no es cierto? Nosotros empezamos con esa historia a través de los LEVAC, que era el instrumento que manejaba. LEVAC se llegaron a emitir, el gobierno anterior tenía unos 300.000 millones de pesos Sí. emitidos en LEVAC. Este llegó a 1.200.000.000. A 1.200.000.000, 1.2 billones. O sea, Sí. había más LEVAC que toda la plata emitida y la que estaban depositadas en cuenta corriente y más lo que tenían depositadas las entidades financieras en el Banco Central. Claro. Eso significa pagar intereses por 800 millones de pesos diarios. Claro, es un poco más. Al 30 y pico %. Ahora al No, 60. claro, por eso digo, ahora Olvídate. y no hay economía que pueda resistir las tasas que tiene. Claro. O sea, el problema de las tasas de interés. Bueno, esa conjunción de errores, de malas planificaciones, de mala forma de comunicar la realidad económica, Sí. y ahí creo que no interviene Barba, No. porque no sabe de economía, pero sí sabe de comunicación. Ujú. Llevó a que la gente empezara a desconfiar. Primero fueron los bancos de afuera, JP Morgan, Standard & Poor's, todos los de... Claro, que se fueron porque le pusieron el 5% de impuesto al... No, se fueron por la desconfianza. Por la desconfianza. Porque Argentina estaba debiendo, al final del gobierno anterior, unos 220.000, 230.000 millones de dólares. La crisis del 2001 eran 180.000 millones nada más. Hoy estamos casi en 400.000, Claro. 380.000 De millones. deuda externa. De deuda externa, ¿no es cierto? Sumamos los LEVAC, subimos todo. En consecuencia, dijeron no, a Argentina no se le puede prestar más. Digamos que mientras más debo, Sí. más caro es el nuevo crédito. Claro. Y menos posibilidades tengo que me lo den, ¿no es cierto? O sea, esto se mide en el riesgo país. En el riesgo país. Nosotros estamos en 800 puntos, hoy o 770, que significa una tasa real, porque el que tiene todo bien, el riesgo país es 3. Que es la tasa de la Fed, sí. Estados Unidos, ¿no es cierto? Cuando se habla de un riesgo país de 700 puntos, son el 7% adicional más 7 de y los 3, 3. 10. 10, Claro. o sea que nos van a prestar al 10. Al 10%. Al 10%. Es una tasa en dólares carísima que está acorde con el nivel de riesgo que todos los operadores internacionales, que no son chambones, están viendo en Argentina. Autoendeudamiento, falta de crecimiento, emisión monetaria errática, objetivos no declarados, porque si ustedes me dicen de que Argentina tiene solamente un objetivo agrario y que las divisas vienen por ahí, yo les puedo decir que sería un país para 10 millones de personas. Porque si no hay un desarrollo industrial, no hay generación de trabajo, el valor agregado a la industria es mayor que el de los otros, lo del agro. Y lo del agro está más concentrado. O sea, no genera mucho trabajo, está más concentrado y la tecnificación es relativamente elemental. Bueno, antes Sí. vamos a acelerar un poquitito porque Sí, lo que se espera para mañana, para el lunes, sí. es la reinstauración de algunas retenciones a las exportaciones Sí. y más ajuste fiscal. ¿Es el camino? ¿No lo es? Bueno, Macri siempre quiere dar la imagen de que él está por sobre las pautas. Entonces dice, bueno, ¿por qué vamos a tener un déficit sobre el PBI de 1.3 Si podemos tener el cero. si podemos tener 0? O sea, esto sería la teoría clásica, que no tiene que haber déficit ni superávit. Bueno, yo creo que es imposible seguir contrayendo la economía, porque en la medida que baje el gasto público, el nivel de actividad económica baja. Cuando baja el nivel de actividad económica, caen las ventas, cae el desempleo. La recesión. Viene una recesión. Hoy estamos en una estanflación. Esta O sea, inflación. que yo estimo la caída del Recesión con inflación. recesión con inflación. Es el peor fenómeno que se puede producir. Pero se puede seguir en este proceso porque si la inflación continúa y los precios suben, la gente no va a comprar. No va a comprar. Por eso la recesión no la pueden admitir ellos.
Entonces hay gasto público que lo van a frenar el congelamiento, o sea, en vez de seguir bajándolo, necesitan algún nivel de actividad, porque si no, los problemas sociales van a desbordar, ¿no es cierto? O sea, hay gente que aguanta hasta un punto, pero a partir de algún momento hay que ver lo que es el primer y segundo cordón industrial de Buenos Aires para darse cuenta de los niveles de miseria por los cuales estamos atravesando. Ahora, Tete, las exportaciones, ahora viene una cosecha buena, parece ser que la cosecha gruesa que se habrá en el verano va a estar buena, se estiman en unos 60.000 millones de dólares. Sí. Con una retención del 10, son 6.000. ¿Y con eso arreglás el déficit fiscal? No, el déficit fiscal va a ser mucho más grande, porque los números que da el Ministerio de Economía están equivocados. Primero, nosotros necesitamos 22.000 millones de dólares por la fuga de capital. Que se van, los compran todos, porque si no el dólar se va a las nubes. ¿Va a seguir fugando? Y va a seguir fugando si el modelo sigue siendo el mismo. Primero porque, en definitiva, pudiera haber un déficit fiscal y podrían haber necesidades de fondos, pero nadie cree en los bonos argentinos. O sea que tenemos que tener los billetes para poder jugar en este mercado, porque los papeles no lo creen, ¿no es cierto? Entonces, el primer problema es que tenemos 22.000 de 10.000 millones de dólares de diferencia entre exportaciones e importaciones, balanza comercial de este año. Sí. 12.000 millones en el tema, de turismo. Pago de deuda externa, que está tomada, está concretada. Bueno, en definitiva, yo he medido que lo que necesita el gobierno es no menor de 59.000 millones de dólares para el año 2019. O sea, ojo el número, no es. Entonces, para eso hay que tener una imagen distinta. Esta crisis entra porque es una crisis de desconfianza, como que Argentina no va a poder pagar. Pero primero lo dicen los de afuera y después lo dicen los de adentro. La demanda de dólares interna son moneditas comparado con... Es un mercado chico, sí. Claro, es un mercado de 80, 90 millones de dólares cuando hay buena actividad por día. O sea que no es... Al haber desconfianza, se empieza a complicar, porque la salida, Claudio, tiene que ser a través de restablecer la confianza, que hay que ver cómo se logra, y segundo, con mucha plata. Porque yo puedo decir, no tengan problema, tranquilo, que todo está bien, pero si no compro, si no pongo los dólares, por eso Macri estaba preocupado y ha ido a pedir más plata sobre los 29.000 millones. Claro, cuando en la primera presentación, yo esto lo conozco por alguna gente que está en Estados Unidos, Argentina pidió 30.000 millones, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, cuando llegaron al fondo, los muchachos del fondo sacaron la cuenta y dijeron, muchachos, no te con eso ustedes no tienen para empezar. Es verdad. Entonces, nosotros podemos prestar. La tasa del fondo es el 3.6% anual, un poquito más cara que la tasa de Estados Unidos, o sea, desde ese punto de vista perfecto. El problema son los condicionamientos de política económica que pone el fondo. No podés aplicarlo neto, tenés que congelar esto, o sea, le dictan el plan económico. Eso no puedes vender, tenés que subastar. Claro, o sea... a usted no me estarías dejando muy tranquilo, que digamos. No, yo no estoy tranquilo, creo que nadie en este país está tranquilo. Yo le pediría a Tete, como para hacer un cierre, a la gente que no es economista, que no invierte, que no compra dólares, a la gente que va al supermercado todos los días a comprar el pan... ¿Qué le podemos aconsejar? Por ejemplo, no endeudarse con las tarjetas de crédito. Algunos consejitos para el ciudadano común, Tete. Bueno, la tarjeta de crédito es veneno puro, ¿no? O sea, un saldo entre el mínimo y el total está hoy a una tasa del 120% anual. Hay que pagar el total. Esto cuando lo decimos afuera, se siguen. Claro. Por ejemplo, los yanquis dicen, ¿cómo una tasa del 60%? No, le digo, pero no solo el 60%. Hay créditos comerciales al 120, o sea, ojo, estamos en una locura que no se puede parar. O sea, el tema es que el ciudadano de a pie no tiene muchos instrumentos, salvo que actuara colectivamente a través de sindicatos, de cámaras y de todo. Entonces, la defensa que puede hacer es poca, es tratar de comprar barato y de endeudarse lo menos posible. ¿No es cierto? Esto es
una receta restrictiva. Sí. Ahora, creo que sí pueden hacer mucho las cámaras empresarias, Bien. los sindicatos y el Estado. Yo empezaría por hacer un acuerdo general de precios y salarios, Bien. por 180 días o un año, de ser posible, y esbozar un plan que tenga en cuenta las 4 políticas que tiene el Estado. Fíjense que el Estado tiene 4 políticas económicas, todos los estados, no digo Cuba, Rusia, China, Estados Unidos. Primero la política fiscal, que son los ingresos y los gastos, donde nosotros hemos bajado algún nivel de gasto. La promesa es llegar a 490.000 millones de pesos, ¿no? Con lo cual estaríamos casi llegando a un déficit cero. La otra son las de ingresos, los de tributo. ¿Qué es lo que van a modificar ahora? Porque en los tributos, sobre todo la exportación, no tiene incidencia en la generación de producto adentro. O sea, aparte con esta devaluación, están cubiertos, pero si no pueden exportar a 38 pesos, que se dediquen a hacer otra cosa los muchachos, ¿no? Porque la segunda política es la monetaria, ahí también podrían actuar. O sea, yo buscaría anclar el tipo de cambio a través de una moneda fuerte que merezca confianza. Por ejemplo, vincularla con algún producto de generación interna, o ya sea energía, ya sea oro. Yo en su oportunidad le propuse al gobernador de San Juan, cuando empezó con el programa minero, la creación de una moneda, como el Kruger sudafricano, o como el medallón mexicano, porque creo que la creación de una moneda es la que infunde confianza. Uno emite 100 millones de dólares, por decir un número, en moneda, y le habilitan a emitir billetes por 8 o 9 veces más, lo cual ya era un número para empezar a andar. O sea, política monetaria hay que incidir sobre las tasas de interés, hay que incidir sobre los encajes de los bancos. Bueno, hay que corregir todo. Bien. Llaman 2 políticas, faltan políticas. 2 más. La cambiaria, que es la relación de la moneda argentina con el resto del mundo, que ahí también hay para actuar, porque hay formas de desalentar o alentar, ¿no es cierto? Hay cosas que hay que, en economía generalmente no todo hay que alentarlo, sino que hay que seleccionar las prioridades y ver qué va primero que otra cosa. Y la cuarta, que es la más importante, aparece básicamente con Keynes en el 36, en realidad Keynes lo aplica en el 32 en Estados Unidos con la gran crisis, es la política de crecimiento. O sea, ¿cómo hago para que la economía crezca? Entonces aquí van a diferir los criterios de los liberales con los estructuralistas. Digamos, los keynesianos son estructuralistas allá. Acá el keynesianismo estaría representado por el desarrollismo. Bien. O sea, lo que era el modelo de Frondizi, ¿no es cierto? Frigerio. Que no, Frigerio. Frigerio. Que no es este Frigerio. No es este Frigerio. No es este. No es este Frigerio, El no que se estaba parece con en nada. Ernestina Noble en Clarín. Claro, exacto, que era la sociedad que había entre el desarrollismo y Clarín, que se interrumpió por torpezas políticas, porque si algo no sabe el desarrollismo es manejarse políticamente, a pesar de que las premisas teóricas... Pobre Frondizi, lo estás matando. Sí, no lo mato. Digo, Frondizi tuvo demasiados compromisos con el peronismo, ¿Es verdad? Y lo obligaron a ejecutar políticas que no Que eran las que no iban a eran- hacer. no estaban en su concepción. Tuvo 13 planteos militares en 4 años, ojo, no. Claro. No es poco. Entonces quiere decir que hay todavía posibilidades de que Macri la dé vuelta. ¿Hay salida? Sí, hay que cambiar el modelo. Sí. Hay que cambiar el modelo. ¿Y lo hará o va a morir en la suya? Yo creo que Es una pregunta política, un economista. no, claro. Sí, pero está vinculada a la economía. O sea, hay que ver qué le interesa más, porque, digámoslo rápidamente, este gobierno está interesado en el crecimiento de la economía, supongamos, que no lo demuestra, pero más está interesado en los negocios de los que están en el gobierno. O sea, no nos engañemos. De Sur, de Norte, todas esas han pasado a ser manos de un grupo. O sea, aquí hay intereses Hay otro particulares. interés más, la elección de 2019. Claro, yo creo que si Macri no corrige vamos a tener, el otro decía, una crisis inolvidable, ¿no? O sea, esto hay que corregirlo o corregirlo. No hay forma de que no se corrija. Y si no lo corregimos mediante acciones planificadas,
lo va a corregir el mercado y nos va a destruir eso a nosotros. Porque ¿qué es lo que va a bajar? Van a caer el consumo, van a caer las inversiones, va a aumentar el desempleo. Bueno, va a llegar un momento que va a ser una economía inviable. Todas las economías inviables estallan, porque es como Maduro, ¿no es cierto? O sea, sí, se puede, la caída económica no tiene fondo. Maduro tiene una tasa de 1.000.000% hoy. Sí. Es así, siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor en economía. Los pozos no tienen fondo. Bien. Una clase de economía. Una clase. La verdad que yo aprendí mucho. Sí, lo bueno sería que, bueno, como esto va a seguir muy dinámico, lo volvamos a invitar otro día. Es que Atete es docente también, por eso. Sí, he sido docente, estoy jubilado. Estás jubilado, bien. Sí. Pero la mecánica, la conserva. El problema es que ya no tenemos más tiempo. Bien. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo, hay que tomar decisiones, tienen que ser acertadas, tienen que ser confiables y la gente tiene que creer. Si la gente no cree, no tenemos ninguna posibilidad. Bien. ¿No es cierto? Muchas gracias por la visita. Un placer haberte tenido acá y ha sido muy claro, Atete.